El Señor los bendiga mucho en esta mañana. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? Y qué preciosos testimonios, ¿no? De cada casa de vida. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, ¿qué estás esperando para abrir tu casa? Decirle. Pero con esa... Empezamos de vuelta. ¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios los bendiga. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, ¿qué estás esperando para abrir tu casa? Dice que la casa de Obed-Edom estaba el arca de la presencia de Dios, y cuando está la presencia de Dios, dice que todo es transformado. ¿Quieres ser bendecido? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Busque la presencia de Dios. Donde está su presencia, la bendición de Dios está. Siempre, siempre. Y no quiero predicar sobre eso, sino quiero hablarles en esta mañana sobre un Dios de conquista. ¿Amén? ¿Tenemos un Dios de conquista? Y claro que sí. Y yo quiero que por unos minutos usted preste la máxima atención. Gracias, Fernando. Es una palabra poderosa que el Señor me ha dado. Y yo creo que el Señor quiere hacer algo con cada una de nuestras vidas, en nuestro hogar y en nuestra familia. Pero es necesario que yo entienda mi posición frente a Dios. Yo he puesto que tenemos un Dios que nunca ha perdido una batalla. Amén. Usted sabe que Dios jamás ha perdido ni pierde batallas, porque Él es el creador de todas las cosas. Y algo más, es ese Dios que conquista, que posee, que toma, y que todo se cae y se somete a la presencia de Dios. Por eso, cuando hablamos de que el Señor tiene que estar sobre un hogar, porque usted va a ver que todo se cae y se somete a la presencia de Dios. Cuando hay alguien en una casa, en una familia que ora, que clama a Dios, el poder de las tinieblas no tiene lugar ni autoridad. Usted sabe que el reino de las tinieblas tiene el lugar que yo le doy a él. Satanás no tiene ni autoridad ni dominio sobre los hijos de Dios que toman la autoridad del Padre Celestial. Entonces, cuando yo entiendo que todo se tiene que someter a ese poder, es ahí que comienzo a entender que como hijos de Dios y por medio de la presencia del Espíritu Santo en usted y en mí, dice la Biblia que somos más que vencedores. ¿Amén? ¿Lo cree esto o no lo cree? Usted sabe que la palabra es irrefutable. Lo que dice es literal. El tema está en mí. Entonces, ¿por qué muchas veces una persona no cambia, no transforma? ¿Por qué el esposo, la esposa, los hijos? Porque hay algo que todavía Dios está tratando y trabajando en mi corazón, hasta que pueda entender mi posición frente a Dios. Porque Dios jamás ha perdido una batalla. Todo se somete a Él porque Él es Dios. Dice la Biblia que Él es Jehová de los ejércitos. Y es uno de los nombres de Dios, como proveedor, como el cuidador. Pero Él dice que es el que domina los cielos, el que domina el mundo espiritual, es nuestro Dios. Y usted y yo somos hijos de ese Dios. Y al ser hijos, dice la Biblia, que somos herederos y somos coherederos de un regalo, de una gracia eterna. Entonces yo puedo comprender que ese mismo privilegio es para mi vida. El tema está cómo estoy viviendo la palabra de Dios. Porque de acuerdo a lo que yo crea, va a ser hecho. De acuerdo a mi fe, de acuerdo a dónde está puesto, apostado, anclado mi corazón,
es ahí donde obtendremos las respuestas. Entonces a veces decimos, el diablo metió la cola. No, el diablo no mete la cola. El diablo entra directamente cuando encuentra una puerta abierta. Cuando encuentra hombres y mujeres que no hacen valer su derecho, su posición. Cuando encuentra hijos de Dios que no hacen valer su verdadera identidad. Es ahí donde el enemigo viene y destroza, rompe y desarma. Recién escuchamos los testimonios. Y escuchamos testimonios de hombres, de mujeres, escuchamos de personas con angustia, con depresión, con intento de suicidio. Y así estaban nuestras vidas antes de llegar al Señor. Así estábamos cada uno de nosotros, vidas rotas, familias desarmadas, quebrantados, sin dirección ni sentido a lo que vivíamos día tras día. Pero esa gracia cayó sobre nosotros. Y esa gracia nos volvió nuevamente a encauzar como hijos de Dios. Y a través de ello, nosotros podemos tener ese privilegio de que todo se tiene que someter a un Dios de conquista. A un Dios que no sé lo que estás peleando, quizás estás peleando algo personal, quizás algo familiar, quizás estás peleando algo de tu salud. Y decir hasta cuándo. Usted sabe que Dios ya conquistó tu enfermedad, Dios conquistó tu familia. El tema está en lo que yo estoy creyendo hoy y lo que estoy viendo hoy. Por eso es que es necesario que la palabra de Dios sea aquel fundamento para usted y para mí, para poder caminar en lo sobrenatural. En lo natural caminamos todos y todos los días. Y en ese mundo natural nos confunde. Ese mundo natural hace que nuestro corazón muchas veces se quiebre y se quebrante, porque en lo natural, en lo terrenal, en lo que vivimos día tras día, no hay esperanza. Sabe que nuestro ADN, el ADN es una identificación personal. Y nuestro ADN es algo personal. Usted no tiene el mismo ADN que yo, o que el de al lado, el de atrás. Porque es una clave única que Dios ha puesto para identificarnos. Ahora, ese ADN, usted tiene el ADN de Cristo. Y usted no puede identificarse con otra cosa que no sea con Cristo. Entonces, vamos a rebobinar un poquito. Si tengo un Dios que conquista, si tengo un Dios que jamás ha perdido una batalla, si tengo un Dios de poder y tengo la misma naturaleza que de Él, y estoy sellado con esa sangre, y estoy cubierto con su poder y su amor, ¿por qué muchas veces vivimos de otra forma? Donde el Señor te ha hecho más que vencedor. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? Usted sabe que nosotros atravesamos esas conquistas y en el libro de Éxodo capítulo 14, verso 15, es ahí donde el Señor nos ha dado ese texto. Quizás lo podemos poner atrás, no lo vamos a buscar, solamente mírelo. Y dice que el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamás a mí? Decid al pueblo que avance. Si ya tenemos todo para ganar, si tenemos todo para ser vencedor, si tenemos todo para ir hacia adelante, ¿por qué todavía seguimos mendigando? Si usted lee el contexto bíblico de Éxodo capítulo 14, usted va a ver un pueblo que estaba sometido, oprimido, un pueblo que estaba en un momento muy difícil. Y Dios le dice: ¿por qué clama? Hagan lo que tienen que hacer. Tomen su ADN, tomen su identidad. Posean lo que yo les dije. Tomen aquello por lo cual yo fui a la cruz. Y es ahí donde no lo entendemos.
porque miramos nuestras manos y somos limitados. Miramos nuestro entorno y nos afecta. Miramos aquellas cosas que quizás vienen a oprimirnos, a traernos dolor, angustia, tristeza. Y el Señor vuelve a decirte a vos y a mí, ¿por qué clamás? Toma tu lugar. Digamos un fuerte amén. Mira al que está al lado tuyo y decirle, toma tu lugar. Amén. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 17. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una persona insensata es una persona que no razona, que no entiende, que no comprende. Es una persona que aún rechaza lo que es la prudencia, los consejos. Pero aquí Pablo, en esta carta a la iglesia de Éfeso, él dice, no sean insensatos, sino sean entendidos. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Y cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida, para mi vida? ¿Es que vivamos de esta forma? ¿Es que vivamos allí muchas veces envueltos en angustias, en tristezas, en dolores? ¿Es la voluntad de Dios que nosotros padezcamos? Y es ahí donde podemos entrar muchas veces en alguna discusión. Pero usted va a ver, querido hermano, que Dios no quiere que podamos pasar o padecer situaciones. Y saber que aún las adversidades de la vida, los conflictos de la vida, eso van a producir en mí y en usted una posición frente a un mundo espiritual, una posición de autoridad y de poder, una posición que nos hace ver como hijos de Dios, como aquellos conquistadores, porque nuestro Padre es un conquistador, dígame un fuerte amén. Mira al que está al lado tuyo y dice, ¿tenés una cara de conquistador? ¿Amén? Claro. Entonces, ¿por qué padecemos? ¿Por qué pasamos? ¿Por qué sufrimos? Vio que hay un eslogan, pare de sufrir. Decirle al que está al lado tuyo, para de sufrir. ¿No? Y no, estoy acá, y no cambia, y estoy viendo. Pero si yo tomo la autoridad, si yo entiendo, si yo me cubro, si yo reconozco mi necesidad de que Dios intervenga sobre mi vida y sobre mi familia, que intervenga sobre mi corazón y entender que la batalla que estoy atravesando, Dios ya la conquistó. Piense un segundo, ¿qué batalla usted está atravesando hoy? ¿Qué problema, qué adversidad, qué situación, qué crisis está pasando? Para determinar que eso ya Dios lo conquistó. ¿Lo cree o no lo cree? Es la identidad, es el ADN de Dios que está en nosotros. Es esa fe de saber que Dios ya obtuvo la conquista de mi familia, de mis hijos, de mi casa. Obtuvo la conquista de aquellas cosas que para mí son imposibles. Y eso es lo bueno, que para usted y para mí son imposibles, pero no son imposibles para Dios. Porque para Él todo es posible. ¿Amén? Ahora, una de las preguntas sería, ¿por qué nos detenemos? ¿Por qué nos paralizamos en el camino? ¿Por qué muchas veces nos corremos de esas situaciones? Y ahora sí quiero ir al texto principal, el libro de Deuteronomios, capítulo 2. ¿Lo ha encontrado? Deuteronomios, capítulo 2. Dice, versículo 1,
Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho, y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Este es un texto hermoso donde muchas veces nos vamos a dar cuenta que Dios vino con salvación sobre nuestras vidas. Y vamos a desarrollarlo por unos minutos. Que Dios vino con paz, vino con esperanza. Pero comenzamos a dar vueltas, y comenzamos a dar vueltas, y comenzamos a dar vueltas, sin entender el sentido y el propósito por el cual Dios me dio vida. Y esta es la mañana donde Dios nos detiene, lo detiene a usted y me detiene a mí. Y nos dice, basta, ya por mucho tiempo estuviste dando vuelta. Basta, hay algo que Dios quiere hablar a tu espíritu y al mío. Y es poder comprender y entender que este Dios tan grande, Él va a cumplir su propósito sobre cada uno de nosotros. Pero hay algo que yo tengo que determinar. Hay algo que yo tengo que decidir. Pero cuando estamos dando vueltas y vueltas, aún nuestros oídos se tapan, nuestra sensibilidad espiritual se seca, se nos terminan las fuerzas y comenzamos a ver el camino del Señor como una rutina, porque perdimos ese reverdecer, esa sensibilidad de poder sentir su presencia. Y sabemos que somos salvos y damos vuelta y vamos de la iglesia a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, y seguimos así toda la vida. Y se transforma una vida sin sentido, ni aún sin propósito, porque seguimos dando vuelta y nos acostumbramos, nos aclimatamos. ¿A qué? A eso tan fácil como es una vida cristiana. Y aquí el pueblo se había acostumbrado y daban vueltas al monte, daban vueltas al montecito, hasta que en un momento Dios le dice, basta, ya por mucho tiempo estuvieron dando vueltas. Usted sabe que Jesús quiere sorprendernos día tras día. ¿Cuántos me dicen amén? Es algo que Dios anhela, sorprenderlo a usted y a mí en algo totalmente diferente. ¿No es el mismo Dios de ayer, hoy y por siempre? Claro que sí. Pero esas cercanías, el hablar, el leer su palabra, las experiencias con su espíritu, lo que a usted lo mantiene vivo, ¿sabe qué es? Es la fe. Pero no una fe muerta en un Cristo crucificado hace más de 2000 años, sino del vivir día tras día la experiencia con el Señor. Hoy a la mañana, muy de madrugada, me hizo acordar a Gaby Ruiz, yo creo que fue una vivencia espiritual muy fuerte con Dios, muy fuerte, muy fuerte. Porque ese Dios quiere que podamos experimentar su amor día tras día. Dígame un fuerte amén. Muchas veces estamos dormidos espiritualmente y mi sinceridad es ir a Dios y decir, Señor, ¿cuánto hace que no te siento? No tengo las mismas ganas que cuando te conocí. Y podés ponerle la excusa que vos quieras. Podés decir, me defraudaron, me engañaron, me pegaron, todos los que vos quieras. Pero cuando alguien dice, Señor, la verdad, reconozco que el que se alejó fui yo. Reconozco que quizás he venido o he estado y tenía un cartelito de cristiano, pero perdí eso tan hermoso como es el encontrarme con vos día tras día.
El tener esa hambre de poder abrir los ojos y decir, Señor, gracias por un nuevo día. Y nos despertamos y nos levantamos quejándonos y estando enojados con la misma vida. Pero algo sucede y sucedió que nos hemos corrido de nuestro corazón. Dios quiere avivar ese fuego, despertar cada uno de nuestras vidas, llevarnos a entender y comprender que Él es ese Dios de conquista y que lo que has pasado y has atravesado, y si te caíste, Él quiere tenderte la mano para levantarte, sanarte y liberarte. No sigas viviendo una vida mediocre. Viví una vida en plenitud. La palabra dice que el camino del justo, dice que es como la luz de la aurora. Acompáñame al libro de Proverbios, capítulo 4. Capítulo 4, verso 18, dice, mas las sendas de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nos habla de un progreso constante, habla de un avanzar, habla de un crecer, habla de ir hacia adelante. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver un amanecer. ¿Lo ha tenido? Sí, es hermoso, ¿no? Un amanecer es precioso, tan lindo. Y si no, lo animo a que ponga el despertador a las 4 de la mañana. Y de paso cañazo, de paso ora un poquito, no pasa nada. No le va a agarrar nada, ¿no? Y usted ve cómo la luz va comenzando hasta que logra la plenitud. Así es su vida y mi vida. Imagínese que saldría el sol y quedaría en penumbras toda la tierra. Usted sabe que hay una de las provincias que es Ushuaia, que hay un día que es el más corto del año, que amanece a las 10 de la mañana, 10 y pico de la mañana, y oscurece a las 2, 3 de la tarde. Y usted si habla con la gente fueguina, usted va a ver que ellos anhelan y quieren los días que nosotros tenemos. Días de a las 6, 7 de la mañana, 5 de la mañana en verano, y poder disfrutar de ese sol. Ellos no tienen. Y me hace recordar a nuestra vida espiritual, cómo nosotros teniendo y pudiendo crecer hacia adelante, nos conformamos con algo tan poquito, con algo tan insignificante. Pero mira al que está al lado tuyo y decirle, Dios quiere que puedas progresar y crecer. Amén. También menciona en el Salmo 84, dice que iremos de poder en poder. O sea, usted va a ver la Biblia que al cristiano no lo habla de una estanquedad, de una quietud. Lo habla de que nosotros somos aquellos que tenemos que crecer, avanzar e ir hacia adelante. Por eso el Señor le dice a su pueblo, ¿por qué claman a mí? Avancen, anda hacia adelante. Atrévete, hermano, en este tiempo a creer a su palabra. Atrévete una y otra vez a volver a levantarte. Dígame un fuerte amén. Amén. Entonces, no hay manera de que podamos estar estancados o paralizados. No existe. Porque acordate que tenés el ADN de Dios. Y como vos y yo tenemos ese ADN, Dios no se paraliza. El reino de los cielos avanza. Y como vos sos de Dios, tenés que avanzar también. Amén. No hay manera que estemos detenidos sin avanzar o dando vueltas. Yo creo que Dios miraba a este pueblo, mira tu vida y mira mi vida y seguimos dando vuelta. Y a veces estamos en ese dolor, a veces estamos con alguna situación en el corazón y seguimos dando vueltas sobre esos y estancados sobre esos.
y seguimos allí. Y Dios dice, basta, listo, se terminó. Entendé que Dios ya ganó, conquistó lo que aún a vos te han hecho daño. No, yo decía nomás. ¿Amén? Muy bien. En todo, el Hijo de Dios debe suceder algo nuevo en su vida diariamente. Si no pasa algo nuevo espiritual en vos o en mí, es porque algo no está andando bien. Sacudilo un poquito al que está al lado tuyo. ¿Amén? Así no se duerme. Sacudilo. Usted sabe que yo le dije que preste la máxima atención porque dice la Biblia que conocerés la verdad y la verdad te va a hacer libre. Y en este momento el enemigo quiere cubrir tu mente de tinieblas, trayendo distracción, adormecimiento, cansancio. ¿Para qué? Para que no seas libre. Y sigas tu vida, ¿sabes cómo? Estancado, seco, acostumbrado. Y cuando alguien entiende eso, alguien tiene que responder. Alguien tiene que abrir los ojos y decir, yo quiero eso nuevo día tras día. Yo quiero vivir una experiencia diferente en mi vida. Yo no quiero vivir una experiencia religiosa. Yo quiero ser un hombre, las mujeres, que podamos conquistar el corazón de Dios. Que mi vida tiene que cambiar, mi casa, mi familia. ¿Por qué? Porque tengo un Dios de conquista. Usted no puede admitir la derrota sobre su casa, sobre su familia o sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios no conoce la derrota. Porque Jesucristo ha ido en la cruz del Calvario y dio su vida para que cada uno de nosotros tomemos la victoria y podamos pararnos sobre la palabra y podamos avanzar y crecer. Pero si día tras día yo no tengo esas ganas que mi vida cambie, no tengo esas ganas de tener un encuentro con Dios, no tengo esas ganas de que todo no sea igual, monótono, va a venir ese desazón al corazón que nos va a hacer retroceder. Hay personas que dicen, mejor es estar en el mundo. Dice la Biblia, si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de aquellos el día que venga el Señor? Entonces, no hay lugar para la rutina o el aburrimiento cuando yo anhelo diariamente estar con Dios. Cuando yo quiero estar con el Señor. Usted va a ver que nuestro Dios nos sorprende. ¿Por qué? Porque Él se manifiesta siempre en diferentes formas. No sé si usted, ¿cuántos leen la Biblia? ¿Sí? Y usted va a ver, no se me ría, digo en serio. Usted sabe que usted lee un versículo en la Biblia y lo vuelve a leer y no es el mismo. ¿Por qué? Porque Dios no es el mismo. Dios habla de distintas formas al corazón del hombre. Por eso es que la Biblia es actual. La palabra es actual. Y fue escrita, viene de Génesis, más de 4.000, 5.000 años. Entonces usted va a ver que la palabra, ¿cómo puede ser que lo mismo que le pasó a Abraham me está pasando a mí? ¿Cómo puede ser lo mismo que le pasó a Juan o a Pedro o a alguno de los discípulos del Señor me esté pasando a mí? Y porque sí, porque la palabra es actual. Y la palabra lo único que apunta es la miseria del corazón. Y la miseria del corazón es la misma, es el pecado y es lo que nos aleja de Dios. Entonces usted va a ver un Abraham, el padre de la fe, pero metió la pata hasta acá. ¿Por qué? Por la miseria del corazón. Y si usted ve a José hoy, mete la pata hasta acá. ¿Por qué? Por la miseria del corazón. Y va a ver que tanto en Abraham como en José, lo único que nos ha sostenido y nos sostiene es la gracia de Dios. Es el estar pegado a Él. Es buscarlo a Él. Es lo único por lo cual Abraham fue el padre de la fe y hoy tiene su pastor. Porque no hay otra cosa.
No existe otra cosa que no sea el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén. Dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Y me gustó esto, porque siempre lo que viene de Dios es mayor a lo que experimentaste. Siempre, siempre. Pero ¿cuándo sucede esto, pastor? Cuando Dios encuentra un corazón que quiere acercarse a Él. Cuando encuentra a ese hombre, esa mujer que se desespera día a día por estar con el Señor. Entonces esa gloria postrera, y tengo algunos textos aquí muy rápidos, puse un Moisés, después léalo allí en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 y 2, donde él se encuentra con la zarza. Y la zarza, ¿qué hacía? Ardía. Pero usted va a ver un poquito más tarde este Moisés, en el capítulo 19, en el verso del 17 al 19, donde ya no ardía más la zarza, ardía el monte. Porque Dios quería hablarle de otra forma. Dios quería que Moisés tenga otra experiencia. Y así sucede cada encuentro que vos y yo tenemos con Dios. No es el mismo. Y otro de los textos que busqué aquí fue Jacob, Génesis 35 del 1 al 7 y 28 del 10 al 18. Un Jacob que se acuerda que cuando huía de su hermano Esaú, ¿qué pasó? Se encontró ¿con quién? Con los angelitos que subían y bajaban. ¿Y qué puso ese lugar? ¿Cómo le puso ese nombre? Betel. Y en el capítulo 35, Dios lo liberta y le dice, anda para allá. Y él llega a ese lugar y no le pone más Betel, le pone el Betel. Siempre que tenemos una cercanía o un encuentro con Dios, jamás es el mismo. Pero ¿sabe lo que lo determina? Es el corazón. O usted vive una vida religiosa o vive una vida de relación. Yo recuerdo de chico, iba a la iglesia. Íbamos a la iglesia los domingos, nos poníamos el perfume, nos ponía la mejor ropa mi mamá y nos íbamos. Y llegábamos a casa y éramos exactamente los mismos como nos íbamos. Y eso marcó muchísimo mi vida. Porque en mi casa no había una diferencia entre ser un cristiano a no ser un cristiano. Se decían malas palabras, había pleitos, había peleas, había enojos. Había tantas cosas. Y yo viví una vida religiosa. Y así crecí en una vida religiosa sabiendo que Dios existía. Pero una vida religiosa, no de relación. A mí no me enseñaron relacionarme con Dios. Me enseñaron que tenía que ir a la iglesia. Y usted sabe que la iglesia no salva, no liberta. La iglesia no rompe las cadenas. La iglesia no pone paz. Porque el único que hace eso es el Señor Jesucristo mediante su Espíritu. Es el único. Entonces, queda en usted y en mí, si sigo viviendo una vida religiosa esperando que otro cambie, o realmente decido yo vivir una vida de relación con Dios. Por eso es que cada encuentro usted va a ver que las personas fueron diferentes. Y Moisés ya no le ardía más la cosita ahí, sino que todo el monte ya ardía. Fue diferente. Y cada vez que usted día tras día que se relacione con Dios, va a ser distinto, va a ser diferente. Hay muchos que están estancados, otros viven aburridos, sin propósito, envueltos en una rutina. Y usted sabe que la rutina es algo que Jesucristo vino a romper. Jesús vino a romper la rutina del hombre.
Por eso es que se quiebra cuando Jesús viene, se quiebra. Aún el Nuevo y el Viejo Testamento se quiebra antes de Cristo, después de Cristo. Jesús rompió algo, no solamente en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Cuando Cristo vino a tu vida, rompió algo, no solamente en el físico, sino en el espiritual. Y usted va a ver, va a comprender que ese estancamiento, ese aburrimiento, el estar sin propósitos, envueltos en una constante todos los días, eso te va a llevar ¿a qué? A no ser sensible a Dios. Veíamos aquí los testimonios, estaba Ezequiel y todos los chicos. Y a mí me gustaría que usted un día, por curiosidad, los acompañe. Curiosidad nada más. Y que solamente estos hermanos le permitan a usted hacer una apertura o orar, o estar, o mirar. Y usted no va a ser el mismo. ¿Sabe por qué no va a ser el mismo? Porque cada vez que usted se involucre, Dios comienza a renovar. Lo invito a ir a un hospital. Cuando vea enfermos terminales, cuando vea familias desesperadas, cuando vea niños muchas veces pelados porque el cáncer ya los tomó y les quedó días. Los animo a ver mujeres que pierden a sus hijos, madres que pierden a sus hijos a través de la droga, del alcohol o un accidente. Y usted va a entender allí y va a comprender cuánto esa gente está necesitando. El aburrimiento, el estar cansados, el estar muchas veces agobiados, es por ese estancamiento. Y el estancamiento se produce cuando Dios ya para mí es una rutina. Y es un nombre que pasó hace más de 2000 años y murió en una cruz. Y yo lo desafío, querido hermano, hermana, aunque la próxima Santa Cena no sea normal. Hay personas que no le dan ni siquiera el valor a una Santa Cena y faltan porque faltan. Nosotros tenemos nuestro hermano José que trabaja y ahora está por Azul y se vino de Azul solamente, ¿sabe para qué? Para buscar a Dios. Estuvo ayer en la oración y hoy está en el culto y ya mañana se va. Pero a veces estamos tan cerquita, pero perdimos, ¿sabe qué? La sensibilidad. Perdimos el amor al Señor y una Santa Cena nos da lo mismo. Si tomamos el pancito como si comeríamos un caramelito, ¿no? Toma este para vos. Este para vos. ¿Entendés? Comemos un caramelito y ya está. No es un ritual. Es algo espiritual. Nunca se pierda, si usted está bautizado, dele el valor a la Santa Cena. Ame lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque de la forma que usted menosprecia, es porque está cansado. Y esperamos sermones inspiracionales, que salgamos de acá así con el pecho grande y frente a la menor circunstancia, caemos. Porque no tenemos raíces. Y las raíces, ¿sabe dónde están? En mi comunión con el Padre, en mi cercanía con Él, frente a los vientos de la vida, los problemas y las adversidades. Usted se mantiene en pie, ¿sabe por qué? Por su relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo. El Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y yo no vengo a juzgarlo ni a usted ni a nadie, pero solamente usted y yo sabemos dónde está nuestro corazón. Y si su corazón está encendido, enciéndase más. Y si su corazón está lejos, acérquese a Dios, porque va a ser el todo de cada uno de nosotros. Amén. Viven aburridos, sin propósitos. Al estar en esa condición, dan vueltas en sus desiertos. ¿Y sabe qué? Sin escuchar a Dios.
porque estos daban vueltas y daban vueltas al montecito, pero no entendían algo, lo que Dios quería para ellos. Tenían que avanzar y conquistar. El Señor los sacó de la esclavitud para que avancen y conquisten, no para que den vueltas y se miren su propio ombligo. Dios te sacó de la droga, Dios te sacó del alcohol, Dios te sacó de la promiscuidad, Dios te sacó de la angustia, del temor, Dios te sacó de la depresión, Dios te sacó de la eterna condenación a vos y a mí. No para que estemos dando vuelta, ¿cuántos me dicen amén? Sino para entender que Dios te hizo un hombre, una mujer de conquista. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Hombres y mujeres de conquista, de conquista. Curiosamente, si usted va a los textos bíblicos, 2 personas solamente entendieron cuando reconocieron la tierra, Josué y Caleb. ¿Y usted sabe cuál era la posición de Josué y Caleb? Estaban cerca del sacerdote, que era Moisés. Y los otros 10, ¿sabe dónde estaban? De abajo lo miraban. ¿Qué es lo que pasaba? Cuanto más cerca estés de Dios, vas a entender el propósito de tu vida, los desafíos. Y vas a entender y vas a ver que aún los gigantes que están y existen son como, dice, los vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque ellos sabían quién era ese Dios. ¿Por qué sabían? Porque acompañaban a Moisés al monte. Iban con él. Estaban en la presencia de Dios. Y sabían que ese Dios era más grande que esos gigantes. Mi pregunta es, ¿qué gigante estás teniendo? ¿Qué adversidad estás pasando? ¿Qué angustia te está aquejando? Porque Dios es más grande. Dígame un fuerte amén. No nos tenemos que conformar a la rutina diaria o muchas veces con experiencias pasadas. Tenemos que romper los moldes para poder creer, a su palabra y poder avanzar. Yo he puesto que el pueblo de Israel daba vueltas alrededor de un monte, mientras que Dios le había prometido una tierra nueva. Dios le dio una promesa. Mi pregunta es, ¿qué promesa Dios te dio? ¿Qué promesa Dios te dio? Y no sé, tenés que buscarla. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no sabés lo que quiere para vos? ¿Y cómo hacemos? Bueno, mañana comienza nuevamente la escuela de vida. Y si no, abra la Biblia y usted va a saber cuáles son las promesas. ¿Qué le ha hablado el Señor? Hay una de las hermosas promesas que dice, cree en el Señor Jesucristo y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, el creer no es así, sino es así. Porque yo tengo que creer con mi corazón para poder confesar con mi boca. Porque muchas veces confesamos lo que no creemos. Entonces dice, cree en el Señor, es una promesa. Pero pastor, mi casa es un desastre, mi familia, mis hijos, matrimonio y todo lo que vos quieras. Obvio que va a ser un desastre. Comenzá a creer, porque ese Dios de conquista, el que nunca vio una derrota, el que jamás ninguna situación o circunstancia lo ha vencido, es el que está en tu vida. Y si ese Dios tan grande está en mí, y si ese Dios tan grande es el que día tras día está esperando que yo me acerque, ¿cómo vas a ser un perdedor? Jamás, jamás. Dice la palabra que somos más que, ¿en quién? En Cristo Jesús. Usted no es vencedor porque es un hombre con una determinación o una mujer con fuerzas y fortaleza. Usted dice, pero toda mi vida llevé mi casa adelante, la felicito, lo felicito. Pero me imagino que sus fuerzas ya no dan más. El vencedor es el que vive en nuestro corazón. Amén, amén.
Él quiere habitar hoy en nuestras vidas. Él ha prometido esa tierra nueva y quiere llenarnos de su presencia. Yo puse un ejemplo aquí y mientras los hermanos ya se van preparando, vamos cerrando. Puse un ejemplo de los autos de carrera. ¿A cuántos les gustan las carreras? No, no. Carrera de auto, no carrera de... No, ¿sí? Hay que aclarar todo acá. ¿Le gustan las carreras? ¿Sabe que algo que jamás me ha gustado fueron las carreras? Me gustan los autos, me enloquecen. Si usted me habla de una Coupé Torino, de una Coupé Dodge, si preparada, me fascinan, ¿no? Pero algo que me llama la atención son esos autos, son poderosos. Si usted ve la tecnología, cómo están hechos, diseñados, usted va a ver que tienen un motor potentísimo. Amén. Tienen un diferencial, una caja tremenda, alcanzan velocidades de más de 300 kilómetros. Pero ¿sabe qué? Siempre están dando vueltas. Por eso no me gusta a mí. Están dando vueltas. Tienen todo, pero no pueden aprovecharlo para nada. Pudiendo desarrollar todo, están estancados en una pista. Y a veces nuestras vidas son exactamente iguales. Tenemos todo. Tenemos un Dios de conquista. Tenemos un evangelio precioso. Tenemos el poder de la palabra. Somos más que vencedores. Pero en nuestra rutina seguimos dando vuelta como en esa carrera. Pudiendo desarrollar todo, estamos estancados. Mira al que está al lado tuyo y decirle, menos mal que vos no sos. Gloria a Dios, decirle. Quizás tengas un gran llamado, pero no estás haciendo nada por salirte de esa pista y entrar en la carrera del propósito de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenés miedo. Tenés miedo que te vuelvan a defraudar. Tenés miedo que puedan marcar tu vida. Y estás tan seguro o segura en tu posición que más vale esto, ¿no? Lo poquito. Doy vueltitas acá. Más vale lo que conozco a lo que Dios tiene. Yo miraba estas vidas que estaban aquí arriba hoy y se atrevieron a salir del circuito. Si usted lo ve a la vida de Mica y de Ezequiel, se atrevieron a salir del circuito, la vida de Bruno y de Gaby, de Débora y tantos hombres y mujeres que están poniendo sus vidas en la obra. Se atrevieron nuevamente a confiar. Se atrevieron a que el motor ese tan grande y esa potencia que está sobre sus vidas no termine su carrera dando vueltas. Estoy cansado, no tengo tiempo. Pregúntele a estos hermanos. Usted va a ver Bruno, Fernando, ellos vienen de noche, trabajan de noche muchas veces, depende de la semana, y usted los ve a las 8 de la mañana y a veces los veo medio con frío, con sueño, dormitando, pero se atrevieron a salir del circuito, solamente para creerle a Dios, solamente para decir, Señor, tengo infinidad de problemas y de cosas, pero decido creerte. Decido creer que sos ese Dios, que sos tan grande. Decido creer que vas a pelear mis batallas. Decido creer que vas a llevar sanidad a mi familia. Decido creer. No quiero ser ese autito de carrera que cuando ya está su vencimiento, lo que hacen, lo llevan a un desarmadero y lo prensan
Y toda su vida y su función fue moverse en un circuito, pudiendo desarrollar todo lo que tiene dentro. Usted sabe que Dios tiene algo más grande para tu vida que solamente dar vueltas. ¿Amén? Mirá a la persona que está a tu lado y decirle: Dios tiene algo más grande que solamente dar vueltas. Pero no me encuentro capacitado, no tengo, mira, seguro que no estás capacitado. Seguro. A mí hace 20 y pico, ¿no? 22, 23 años, me dijeron un día: yo te voy a enseñar a hacer un sermón. Pasaron 20 y pico de años. Y los grillitos siguen cantando. Atrévete a salir del molde. Atrévete a avanzar en el reino. Atrévete a creerle la palabra. Atrévete a confiar en sus promesas. Atrévete a que sos más que vencedor, por más que no tengas las fuerzas. Y es más, si no tenés las fuerzas, te voy a decir: vas bien. Porque cuanto más fuerzas tengas, menos vas a depender de Dios. Cuanto más sepas, menos vas a depender de Dios. Cuanto menos sepas, es cuando vas a clamar. Donde vas a derramar tus lágrimas, donde vas a interceder, donde vas a decir: Señor, ayúdame. Pero cuando tengas todo dominado, significa el gran fracaso para tu vida. Hay personas que quieren tener todo muy organizado. ¿Cuántos son organizados de acá? A ver, personas organizadas, yo no. Gaby, sí. ¿Usted es organizada? Muy bien. ¿Qué más? A ver, son 3 nomás, gloria a Dios. Muy bien, 4. Bueno, nos van a tener que enseñar. Pero cuanto más organizado estés, peor va a ser. Porque el Señor viene a romper tu organización para que puedas ser sensible a escuchar la voz de Él. Para que puedas entender y comprender que en Él todo se puede. Amén. Tenemos que dejar la comodidad y la rutina y lo predecible. Mire, algo que me gusta a mí, y mi esposa está presente, y mi hijo está por allá, es ser alguien predecible. A mí me gusta. A mí me gusta saber, ¿no?, que salgo, tengo la máquina roja afuera, llegar a casa, tener ya la comida preparada, ir allá. A mí me gusta eso, ¿no? Y en estos días hemos salido así, fuimos un flash a dar unas vueltitas por ahí, y fue algo impredecible porque tenía que ir a un lugar donde no conocían, me iba sin el auto, no sabía subir, bajar, o sea, a mí pero aprendí. Muchas veces queremos ser predecibles en el camino del Señor. Muchas veces queremos tener nosotros todo así, pero Dios es el que quiere ir delante nuestro. Dios le dijo a Moisés: paren de dar vueltas. Ya mucho tiempo estuvieron ahí. Ya mucho tiempo estás en tu círculo. Créele a Dios. Dígame un fuerte amén. No te conformes con lo que alcanzaste. No te conformes. El Señor quiere meternos en una nueva dimensión. Por eso le dije que preste mucha atención a lo que hoy iba a hablar. Porque es algo que Dios mete a la iglesia, entra a la iglesia, en una nueva dimensión, en algo totalmente distinto y diferente. No que lo anterior ha sido malo, ni lo posterior, no, es algo nuevo. Y como es algo nuevo, nosotros somos personas que no nos gusta lo nuevo. Y estamos tan cómodos, estamos tan bien viniendo los domingos nada más, que 10 puntos. No me pidas un viernes porque los viernes los tengo para comer pizza.
No me pidas un sábado porque no, es el sábado, me tengo que preparar para el domingo. No me pidas un martes porque los martes no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. No, no, nos gusta lo justo, lo justo. ¿No? A veces hablamos con los chicos que estudian y que se conforman con un 7, lo justo. ¿No? Yo a veces le digo a mi hijo, ¿y si pasa otra cosa? Porque un día te puede pasar. No nos conformemos con lo justo en lo espiritual. ¿Cuántos me dicen amén? Avanzá, crecé, creele a la palabra, cree al desafío del Señor. Yo puse la dimensión nueva que Dios quiere meter a la iglesia, es una dimensión de fe. Pero no en una fe de decir, no, mañana no voy a trabajar porque Dios me dijo que tengo que tener fe y por eso, como tenés que tener fe, anda a trabajar. Sino la fe de creer en su palabra, de avanzar en sus propósitos, de no seguir dando vuelta. Y por último, hay una reflexión que dice, donde estoy hoy, no quiero estar mañana. Donde estoy hoy, no quiero estar mañana. Si el Señor logra en esta mañana encontrar a uno que diga, Señor, donde estoy hoy, te doy gracias. ¿Cuántos me dicen amén? Pero no quiero estar mañana. Mañana quiero entrar en otro tiempo, en otra relación. Mañana quiero correr a tus brazos y decirte, el culto de ayer estuvo precioso, pero yo sé que hoy tenés algo nuevo. Póngase de pie, por favor. Y mientras todos tienen sus ojos cerrados,